Amén. Comenzamos. Recording in progress. Bueno, pues este mes de septiembre lo hemos estado dedicando a la independencia de México y hace 8 días comencé con bueno, en el primer viernes platicamos del Oye, cura está bien, Hidalgo. Angelita. A ver, voy a silenciar al Mi grupo. amiga Diana, que ella todavía tiene las cenizas de su esposo. Y le dije yo, Estamos en peligro de que quieren que reine el demonio. A ver, voy a volver a empezar. Les suplico que Recording stopped. mientras yo exponga, por favor, Recording in guarden el progress. mayor silencio posible. Pues les decía que estos viernes del mes de septiembre los he estado dedicando a la independencia de México. La otra historia sobre la independencia de México. buenas noches para todos. En el primer viernes vimos a el cura Hidalgo y su perfil psicopático y su arrepentimiento final. El viernes pasado comenzamos a ver la figura de Iturbide, el verdadero libertador de México, el verdadero autor de la independencia de México respecto de España. Y hoy vamos a seguir con la semblanza de Iturbide, pero como contraste, solo como contraste con la figura de la cual probablemente en esta sesión nos ocupemos más, y que es la figura de José María Morelos y Pavón, cuyo nombre completo es de José María Teclo Morelos y Pavón. ¿Por qué decidí dedicarle a este hombre, a este clérigo renegado, mujeriego, enamoradizo, y que termina su vida en el paredón de fusilamiento por motivos extremadamente justificados, como lo vamos a ver? Su fusilamiento no es un acto de crueldad, no es un acto de injusticia, es un acto incluso de legítima defensa del Estado español, representante del rey de España en México todavía, porque todavía no se firmaba lo que se firmaría 5 años después, 6 años después de de la última campaña de Morelos, la independencia. Entonces vamos a ver, ¿y qué fue lo que me inspiró platicarles acerca de este siniestro personaje, José María Morelos y Pavón, o José María Teclo Morelos y Pavón? Bueno, pues me inspiró, me dio el deseo de hacerlo, porque hoy se celebra, ¿sí?, el aniversario de su nacimiento. Hoy la ciudad de Morelia, envuelta en la historia oficial, manipulada, en boca y en WhatsApp de miles de personas que ingenuamente creen que José María Morelos y Pavón fue un héroe. Y entonces una de estas buenas amigas de Morelia, amiga de mi esposa, más que mía, le mandó un WhatsApp con una semblanza de Morelos y Pavón, que es una colección de mentiras. Pero vale la pena el análisis para que al analizar esta figura y las mentiras que el historia oficial cuenta sobre él, nos sirva de fondo el verdadero autor de la independencia, que es Iturbide. Porque, como lo vamos a ver en un rato más, Iturbide y Morelos tienen mucho que ver, muchísimo que ver, mucho más de lo que se puedan imaginar. Bien, vamos a comenzar entonces por leerles y comentar, porque cada línea merece un análisis. O sea, voy a leer lo que dice esta consigna, que seguramente salió de alguna logia masónica y se distribuyó en todo México a través de personas que de buena fe creen que Morelos fue un héroe.
Vamos a ver, ustedes juzgarán al terminar mi exposición si realmente merece o no el título de héroe. Comenzamos con el comunicado, dice así. La frase es de Napoleón Bonaparte. Denme 2 Morelos y conquistaré el mundo. Sí, es cierto que Napoleón dijo eso, aunque en realidad hay una versión distinta que dice que la verdad es que Napoleón Bonaparte no dijo denme 2 Morelos, sino dijo denme 5. Pero bueno, dejémoslo en 2 o en 5, no tiene mayor importancia, pero es verdad que Napoleón Bonaparte profirió este elogio para el generalísimo, como él se autonombraba, José María Morelos y Pavón. Este generalísimo terminó muy mal, como terminó Hidalgo, autonombrándose Su Alteza Serenísima, aparte de generalísimo, pero ya quería hacerlo de todas las Américas. Capitán General de América. No se conformaba ya con serlo del virreinato de la Nueva España, sino él quería ser reconocido como el capitán general del proceso de independencia de América Latina. Obviamente en un ataque de megalomanía verdaderamente formidable. Aterrado de las campañas de Morelos, porque hay que decir que Morelos hizo 5 campañas, 4 de las cuales fueron muy victoriosas. De hecho, llegó a apoderarse de todo el estado de Veracruz, de gran parte del estado de Guerrero, de algunas ciudades importantes del centro del virreinato. Sí, llegó a tener una presencia militar importante, pero atención, su presencia militar fue muy importante mientras no tuvo la mala fortuna de enfrentarse con Agustín de Iturbide. Porque como lo vamos a ver, en su primer enfrentamiento con don Agustín de Iturbide, pues le fue como al diablo con San Miguel. ¿Sí? Nunca volvió a levantar cabeza, nunca volvió Morelos a tener una presencia militar importante, sino que a partir de su enfrentamiento con Iturbide en la ciudad de Morelia, y más concretamente en el lugar donde nació mi papá, mi padre, que se llama Las Lomas de Santa María, en ese lugar Morelos sufrió una derrota tan espectacular, que ya narraremos en su momento, que nunca más levantó el pico, sino que anduvo corriendo por todas partes de México hasta que fue tomado prisionero, conducido a la Ciudad de México, donde sería, como ya lo vamos a ver en un rato más, sometido a todo un proceso. Bueno, pero mientras tenía éxito en su primera, su segunda, su tercera y su cuarta campañas, había un comandante realista de nombre Francisco Javier Venegas. Y este comandante realista le tenía pánico a Morelos y escribió sobre él. Le escribió al virrey José María Calleja, le escribió: este clérigo es como un segundo Mahoma. ¿Qué había logrado Mahoma? Bueno, pues Mahoma había logrado conquistar el norte de África, y aunque Mahoma no vio el triunfo del Islam, sus doctrinas permitieron que los mahometanos, los islámicos, los que actualmente están reducidos al territorio de Turquía y tienen por ahí presencia religiosa en algunos otros países, realmente tenía un éxito arrollador en que la gente lo siguiera. Claro, con promesas falsas y con una autopresentación rayana en la paranoia, porque Mahoma siempre sostuvo que se le había aparecido el arcángel San Gabriel, que por cierto ayer celebramos su fiesta de los 3 arcángeles, Miguel, Rafael
y Miguel, Rafael y Gabriel. Ayer fue su fiesta oficial y obviamente Mahoma mentía. Pero este clérigo es un segundo Mahoma y el ejército realista tenía muchísimo miedo de enfrentarse a José María Morelos y Pavón. Pero solo hubo uno que nunca le tuvo miedo, ¿sí? Y ese fue Iturbide. E Iturbide estuvo cazándolo, buscando un enfrentamiento con él, hasta que lo logró, como lo vamos a ver, en las lomas de Santa María, a unos 5 o 6 kilómetros del centro de la ciudad de, en aquella época, Valladolid, hoy Morelia, absurdamente cambiado el nombre en 1830 y tantos, en honor a Morelos. Un poeta que sabe de historia tanto como yo, de física nuclear, Ignacio Manuel Altamirano, escribiría de Morelos que era el genio de la guerra. Bueno, pero este genio de la guerra, descrito así por Ignacio Manuel Altamirano, un poeta mexicano liberal, masón, ateo, pero que hacía buenos versos, lo denominó de una manera verdaderamente estrambótica y exagerada. Porque en cuanto se enfrentó Morelos a un verdadero genio de la guerra, pues fue derrotado de la manera más asombrosa que ya les platicaré en un ratito más. Él se autonombró el siervo de la nación. Él se autonombró 2 veces generalísimo. Se autonombró capitán general de la América y se autonombró Su Alteza Serenísima. ¿Cómo lo interpreto yo como psicólogo este cuádruple nombramiento que se da Morelos a sí mismo? Bueno, pues lo interpreto como un ataque de paranoia, un ataque de soberbia, motivado en gran medida por el éxito de sus primeras 4 campañas. Lo que llegó a los oídos de Napoleón fue la ruptura del sitio de Cuautla, ciudad morelense, ahora morelense, cercana a Cuernavaca, la ciudad de la eterna primavera, que estaba en posesión de Morelos y es cercada por el ejército realista, y cuando el ejército realista ya estaba seguro de tomar prisionero al rebelde Morelos para juzgarlo conforme a las leyes de la época, pues se logra romper el sitio de Cuautla en una acción militar, podemos decirlo con toda justicia, que merece el título de legendaria. La ruptura del sitio de Cuautla hizo que Morelos hiciera llegar su fama hasta la misma Francia, que ya había conquistado más de la mitad de Europa. Bueno, regresándonos un poco a la infancia de este, como lo dije, siniestro personaje, fue hijo de un carpintero de ascendencia indígena. Era indígena, el papá de Morelos. Pero él tuvo la buena fortuna de haberse casado con una criolla, o sea, una mujer blanca, descendiente de españoles, rubia, alta, delgada, muy distinta de la etnia de la cual provenía Morelos, y él nació, José María Teclo, Morelos y Pavón, nació en un convento, donde ella se había refugiado en vista de la falta de recursos suficientes para que fuera atendida en el parto que estaba inminente. Asaltada en la calle por las urgencias del parto, ella se llamaba Juana María Guadalupe Pérez y Pavón, sería asistida por la Caridad de las Monjitas, en cuyo convento ella fue a refugiarse. Y allí en el convento estuvo mucho tiempo, y en ese convento doña Juana María Guadalupe, la mamá de Morelos, le enseñaría a leer y a escribir. Y claro, bajo la tutela de las monjitas, pues adquirió un buen nivel cultural, aquel muchacho José María.
Durante sus primeros años, cuando ya tuvo que ganarse la vida, pues José María Morelos fue arriero, es decir, arriaba mulas y arriaba burros y caballos. Era un arriero, era un muchacho campirano, pero con la ventaja de saber leer y escribir. Y en la hacienda donde él trabajaba, que era la hacienda de Guadalupe, en el estado de Guanajuato, el dueño de la hacienda pues lo invitó, le sugirió que ingresase al colegio Nicolaita, al colegio de San Nicolás, a lo que ahora sería el equivalente de la secundaria, en 1792. Y correcto, estudió rápidamente la secundaria, el bachillerato, y 3 años después era un flamante bachiller, con un buen nivel cultural, porque en aquella época el ser un bachiller implicaba un elevado nivel de cultura que ahora muchísimos de nuestros egresados de la UNAM distan muchísimo de tener. Y 5 años después de recibirse de bachiller, él logra ordenarse sacerdote. Y la autoridad eclesiástica del lugar lo mandó de encargado al curato de Carácuaro, un bellísimo pueblo mágico, y de Nocupétaro, otro pueblito mágico, a las orillas o cercanos, estos dos pueblitos, a la laguna de Pátzcuaro. Y el obispo de Michoacán, de apellido Abad y Queipo, le ordenó pegar en los muros de la iglesia un texto infamante contra Hidalgo, pero que se acababa de levantar en armas. Y Morelos obedeció, pero al mismo tiempo que pegaba el papel enorme, probablemente de algunos metros cuadrados de impresión en contra de Hidalgo, pues decidió abrazar la causa de los insurgentes y pelear al lado de Hidalgo. Por un ratito, porque Hidalgo, 4 meses después de comenzar su campaña, de despropósitos, de rapiña, de pillaje, de asesinatos, etc., 4 meses después, no le duró el gusto mucho, pues fue derrotado por las fuerzas realistas, tomado prisionero y fusilado. Pero él Morelos anhelaba ser el capellán de los insurgentes, y se le concedió, pero con la condición de que se fuera, esto se lo ordenó Hidalgo, vete a levantar al sur del país. Y bueno, pues en el sur del país, porque podemos decir que el sur comienza en Cuautla, logró la ruptura de Cuautla, tomar la ciudad de Tixtla, y ahí mostraría nítidamente lo que se llamaría el genio militar. Y en esas ciudades escribió el borrador de lo que sería la Constitución de Apatzingán, ciudad michoacana, pero mucho más al sur, ya propiamente en Tierra Caliente, siguiendo la orden de Hidalgo, de que levantara el sur en armas. Y en la Constitución de Apatzingán hay un párrafo afortunado, pero que no deja de ser simplemente teoría, y que en realidad pues nunca llegó a ser práctica, nunca llegó a ser realidad. En la Constitución de Apatzingán, Morelos, que se las daba de ideólogo, claro, yo podría decir un poco irónicamente que en el país de los ciegos, el tuerto es rey. Bueno, pues este rey en el país de los ciegos escribió que la Constitución de Apatzingán debería distinguir a los mexicanos únicamente entre viciosos y virtuosos, no entre ricos y pobres, o entre realistas e insurgentes, o entre mestizos y españoles, sino entre virtuosos y viciosos. Eso lo escribió en un documento
que se llama Los Sentimientos de la Nación. Bueno, ese documento, Los Sentimientos de la Nación, pues ha sido el pretexto o el apoyo para que muchísimas personas de educación o de ideología masónica eleven a Hidalgo a la categoría de santón. Pero no tanto porque este documento tenga un valor intrínseco, sino porque corresponde perfectamente con los ideales de la masonería. Hidalgo era masón, Morelos fue masón, se ignora a qué grado llegó, probablemente no muy alto porque principalmente se dedicó a la guerra. Y aquí el documento que se distribuye ante el público mexicano, aprovechando la ignorancia de la inmensa mayoría de quienes lo leen, fíjense qué manera tan romántica y poética de describir la persona de Morelos. Don José María Morelos, enamorado, fue padre de 2 hijos. Enamorado, fue padre de 2 hijos. Pero no se dice que tuvo 6 amantes y que uno de sus hijos fue un personaje político famoso, unas décadas después, de nombre Juan Nepomuceno Almonte, que estuvo en el gobierno de Maximiliano de Habsburgo, en lo que sería el segundo emperador de México, y fue una buena persona, don Juan Nepomuceno Almonte, que fue a Europa a negociar la traída de Maximiliano de Habsburgo, y una mujer. Pero es curioso que no se diga la palabra mujeriego, de 6 amantes, con las cuales tuvo 2 hijos. No, lo que se hace circular entre el mexicano ignorante es José María Morelos era un enamorado, padre de 2 hijos. Mentira histórica contundente. Si hubieran escrito mujeriego relacionado con 6 mujeres sucesivamente y a veces simultáneamente, tuvo 2 hijos fuera de matrimonio, porque al ser sacerdote católico pues no se podía casar, y es absolutamente incorrecto decir que era un enamorado, cuando en realidad era un mujeriego. Y una mujer sería el eslabón para lograr su captura. Sí, la captura de Morelos se debe a la voz que da, la advertencia que da, una mujer despechada que había sido su amante y que les dice a los realistas dónde está José María escondido para que lo pesquen. Bien, una vez tomado prisionero, sigo leyendo el escrito que circula por ahí, dice, torturado moral y físicamente por la Inquisición, falso. Morelos no fue torturado, ni física ni moralmente por la Inquisición. Es una de las grandes mentiras históricas. No consta en ningún documento, ni en Austin, Texas, ni en Washington, D.C., Estados Unidos, ni en el Archivo General de la Nación, donde están los archivos de la Inquisición de esa época. No consta, y por lo tanto no sucedió, que José María Morelos fuera torturado física y mentalmente, moralmente por la Inquisición. Fue tratado con sumo respeto y condenado a un proceso que fue estrictamente apegado al derecho, cuando menos al derecho vigente de aquella época. Después, los tejemanejes políticos permitieron que sus restos llegaran al altar de los reyes, así se llama, el altar de los reyes, de la capital metropolitana, capital de este país, Ciudad de México, y luego a la capilla de San José en la misma catedral.
Bueno, no importa dónde descansen sus restos. El que sus restos descansen en el altar de la Catedral Metropolitana o en la capilla de San José o en alguna fosa común, eso no lo hace ni mejor ni peor persona. Es decir, cómo sea tratado el cadáver de una persona no lo eleva a los altares ni lo degrada a los infiernos del comportamiento. Su vida es la que cuenta, no dónde está enterrado. Pero aquí, en este documento que circula por ahí, nos hacen creer que el hecho de que esté en el altar de los reyes de la Catedral Metropolitana y luego en la capilla de San José, lo hacen una especie de santo al cual tendríamos que venerar. Nada más falso que eso. Y este documento sigue diciendo, con absoluta falsedad, Morelos es el escultor que cinceló los cimientos del México independiente. Absolutamente falso. Morelos llegó a pensar, no tan claramente como Hidalgo, como Sucre, como Bolívar, como San Martín y otros falsos héroes de la independencia, pero Morelos llegó a pensar en la posibilidad de entregar al virreinato de la Nueva España al poder de la anglósfera. Porque como tenía nexos masónicos, pues había presión para que esto lo pensara y lo decidiera. Sin embargo, hay que reconocer que Morelos llegó a pensar más que eso, sí llegó a pensar en la independencia respecto de España, sin entregarle México a la anglósfera. Cuando menos no lo podemos acusar de traición, como sí podemos acusar de traición a Morelos, a Hidalgo y a los otros personajes que mencioné. También este falso escrito, este escrito lamentable que circula por ahí, vuelve a escribir Ignacio Manuel Altamirano, ya me acordé, llamado El Nigromante, por los autores oficiales de corte masónico que tiene este país, lo llama el más notable entre los insurgentes. Naturalmente no fue el más notable entre los insurgentes. En todo caso, el rey de reyes, el número uno de los insurgentes, pues fue Iturbide, no Morelos, no Guerrero, no Nicolás Bravo, no Aldama. Ninguno de ellos merece más que Iturbide el título de el más notable entre los insurgentes. El que Ignacio Manuel Altamirano, alias el Nigromante, lo mencione con este subtítulo, pues es una injusticia histórica. Se pasa de elogioso, ¿sí? Hoy Morelia, dice el escrito, festeja 257 años del natalicio del generalísimo Su Alteza Serenísima, don José María Morelos y Pavón. Vamos a ver, antes de que empiece a darles la palabra a todos, con mucho gusto, en el momento que termine mi exposición, vamos a ver la batalla de Puruarán entre Mariano Matamoros, bajo el mando de Morelos, y Agustín de Iturbide al frente del reducido ejército realista. La batalla de Puruarán fue una acción militar de la Guerra de Independencia de México, efectuada el 5 de enero de 1814 en la localidad de Puruarán, Michoacán. Los insurgentes fueron comandados por Mariano Matamoros y José María Morelos y Pavón, y se enfrentaron a las fuerzas realistas comandadas por Agustín de Iturbide y Félix María Calleja, el virrey, durando la batalla aproximadamente un día. Después de un día de feroz combate entre un ejército insurgente formado por alrededor de 8,000 hombres contra un ejército realista de la mitad, de solo 4,000, nos cuenta la historia, la verdadera historia,
que tras el triunfo de los realistas se aprendió a Mariano Matamoros. Los realistas tomaron prisionero a Mariano Matamoros, que era una persona extremadamente apreciada por José María Morelos, porque era el brazo derecho de él y era el brazo derecho del Congreso Nacional. Y entonces Mariano Matamoros trató de huir del campo de batalla después de la derrota, pero es aprehendido Mariano Matamoros por un cadete realista de nombre Eusebio Rodríguez, y también fueron capturados 80 cañones y 1,500 fusiles. Fíjense el párrafo que sigue a continuación, para que ustedes juzguen si Morelos merece el título de héroe, o si merece que un estado de la República lleve su nombre y que una ciudad completa, bellísima además, haya cambiado su nombre en honor a él. Vamos a ver qué nos dice la otra historia, que es el título de nuestras participaciones de todos los viernes desde hace ya un buen lapso. Dice que a pesar del canje de prisioneros que quería efectuar Morelos con el fin de salvarle la vida al general Matamoros, ¿sí? El general Matamoros, dice Morelos, les ofrezco la vida de 500 realistas. Les ofrezco entregarles, a cambio de Mariano Matamoros, que ustedes me lo regresen y yo les regreso a 500 soldados, 500 oficiales, 500 militares del ejército realista virreinal, si ustedes me regresan vivo a Mariano Matamoros. ¿Y qué creen que pasó? Pues que el virrey no aceptó y ordenó el fusilamiento de Matamoros el 3 de febrero de 1814. ¿Y qué hizo Morelos con los 500 soldados que tenía en su poder una vez que se enteró del fusilamiento de su brazo derecho Mariano Matamoros? Pues los fusiló. Literalmente los asesinó, sin juicio y simplemente en venganza por el fusilamiento conforme a derecho de Mariano Matamoros. Esa es la verdadera figura de Morelos y Pavón, la de un asesino elevado a la categoría de héroe. ¿Quién puede ser mencionado o llamado como héroe cuando ordena matar a 500 soldados prisioneros porque a su amigo, brazo derecho Mariano Matamoros, es juzgado conforme a derecho y fusilado? A la muerte del general insurgente, Morelos ordena el fusilamiento de los prisioneros españoles y la construcción de un monumento que actualmente luce la plaza de Puro Arán y que tiene allí, este monumento fue elevado a la categoría de, ahora sí que de sitio de interés público por el gobierno mexicano, claro, por tratarse de un monumento de inspiración masónica. Bueno, y continuamos con la historia de este siniestro personaje. Ahora sí, como pueden ustedes ver, el asesinar a 500 personas porque su amigo es fusilado conforme a derecho por las fuerzas que él combatía, ya podemos quitarle el título de generalísimo, el título de Su Alteza Serenísima, su título autonombrado de Capitán General de América, y ver su justa dimensión. Un psicópata serial elevado a la categoría de falso héroe por el gobierno de México desde la época de Don Porfirio, cuando menos, por tratarse de un personaje masónico. Bien, el 7 de marzo de 1815 se llevó a cabo en Ario de Rosales se llama, Michoacán, la instalación del Supremo Tribunal de Justicia, con lo que quedaban completos los tres poderes de la Unión. Y en esos momentos,
el ejército realista, en la persona de Iturbide, comenzó una persecución implacable contra el Congreso. ¿Por qué? Porque Fernando VII ya había vuelto de su cautiverio en Bayona, Francia, ya se había derogado la Constitución de Cádiz, que era contraria a los intereses del pueblo español, y el rey de España ya ocupaba nuevamente su trono, y ya no había motivo para que los insurgentes siguieran gritando «Viva Fernando VII». A partir de ese momento en el que España recupera a su rey y su libertad y se sacude el yugo francés, Iturbide se siente ya en plena libertad y además es instruido por el virrey para que empiece a perseguir a Morelos doquiera que éste se encontrara. Y aquí viene un capítulo muy oscuro del que probablemente nunca hayan sido enterados ustedes. Y es que entre esta instalación del autonombrado Congreso, obviamente sin ninguna autoridad, ni legal ni legítima, el Congreso Constituyente de Apatzingán, donde se da la primera constitución en la historia de este país, una constitución, que jamás tuvo vigencia, empieza a haber una serie de pugnas entre los militares insurgentes, amigos y subordinados de Morelos. Se empiezan a matar entre sí. Ignacio López Rayón se pelea con Lisiaga, Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, Manuel Mier y Terán logran apoderarse de todo Veracruz, pero surgen las discordias al interior del Congreso porque José María Cos había logrado conseguir el mando de unas tropas en Pachuca, donde expidió un manifiesto llamando a sus tropas a desconocer el Congreso de Apatzingán, desconocer a Morelos y decir que el mando militar le fuera restituido a Morelos y a Rayón, porque lo habían perdido. El Congreso ordenó a Morelos capturar a Cos, mientras Cos ordenó a su tropa que lo defendiese, pero en lugar de hacerlo, lo entregaron a Morelos, quien, en otra acción heroica, ordenó su ejecución. Claro, los nombres ahora aparecen juntos, los nombres de todos estos personajes. La lista es larga, pero el gobierno actual de México desde la época porfiriana no nos va a decir que todos ellos fueron rivales. ¿Rivales por qué? Porque peleaban el mando de los ejércitos insurgentes para autonombrarse, como el mismísimo Morelos lo había hecho ya, generalísimos. Obviamente, pues todo reino dividido perecerá. Y sin embargo, el ejército de Morelos, que llegó a tener hasta 40,000 hombres, debido a las pugnas al interior de los insurgentes, ya mencioné los nombres de los que peleaban entre sí, llegó a tener únicamente 8,000 efectivos, que tenían buena disciplina, que tenían un buen número de cañones. Cuenta la historia que Iturbide capturó más de 50 cañones en la batalla que a continuación voy a narrarles, pero que de todas maneras que eran 8,000 contra 40 o 50,000 que llegó a tener. Es decir, podemos decir entonces algo muy turbio acerca de la guerra insurgente. Pelearon entre sí por el poder, cosa que ningún niño de primaria, ningún niño de secundaria, ningún joven de prepa y muy pocos maestros de la UNAM conocen. Las pugnas al interior del movimiento insurgente. Obviamente todo reino dividido perecerá, y esto hizo que el ejército de Morelos menguara pues a su quinta parte. Y así es como llega el momento decisivo en la vida de Morelos y en la campaña militar que él encabezaba. Y este momento decisivo se conoce como la quinta y última campaña de José María Morelos y Pavón, que tuvo en su culminación, en su último momento,
tuvo lugar la batalla de las Lomas de Santa María. Como les decía, ese lugar precioso, maravilloso, lleno de hermosísimos edificios coloniales, algunos de casi 500 años de construcción, que es las Lomas de Santa María en las afueras de la ciudad de Morelia. Esta batalla acontece del 23 al 25 de diciembre de 1813. Lomas de Santa María, Valladolid, Michoacán. Victoria realista. Comandante en jefe del ejército realista, Agustín de Iturbide, secundado por otros, el virrey Calleja, por ejemplo, y José María Morelos era el jefe de los realistas, de los insurgentes, pero aquí los partes oficiales no nos hablan de 8,000 insurgentes, sino de 5,600, porque otros habían huido u otros preferían seguir la lucha contra otros jefes y el ejército insurgente pues seguía dividido. Mientras que en la batalla anterior, en la que les conté de Puroarán, eran 8,000 contra 4,000, aquí fueron 5,600 insurgentes contra, asómbrense, 1,200 realistas. Si estamos hablando prácticamente de 5 veces menos. El ejército, o mejor dicho, pues la tropa, no es un ejército. 1,200 no es un ejército. Un ejército está considerado, como en la vieja Roma, arriba de 5,000. Allí ya le llamaban ellos una legión. Eso sí era un ejército. Contra 1,200 realistas comandados por Agustín de Iturbide. Al terminar la batalla, ambos ejércitos contaron sus muertos. Las bajas realistas fueron 200, las bajas insurgentes 789. La batalla de las Lomas de Santa María fue una acción militar de la Guerra de Independencia de México, efectuada entre el 23 y el 25 de diciembre de 1813 en la localidad de Lomas de Santa María, Michoacán. Las tropas insurgentes, que sumaban, como ya lo dije, 5,600 hombres, atacaron Valladolid al mediodía del 23 de diciembre, comandadas por, estos nombres les son familiares, Hermenegildo Galeana, Nicolás Bravo, Mariano Matamoros, que todavía no moría, y José María Morelos, quien había escrito a Agustín de Iturbide, comandante general de la plaza de Valladolid, hoy Morelia, intimándole la rendición de la ciudad. Bueno, ridículo. Morelos no sabía ni a quién ni a cuánto se enfrentaba. Iturbide se negó terminantemente y procedió a defender la ciudad. El ejército insurgente atacó y fue repelido varias veces por las tropas españolas que habían llegado de la Ciudad de México, enviadas por el virrey Félix María Calleja. A la medianoche del 23 al 24, las fuerzas realistas lograron penetrar el campamento insurgente. Pero con un truco fantástico. Se habían pintado la cara de color oscuro. Los soldados de Iturbide penetraron en el ejército realista e inmediatamente que habían logrado penetrar 3 o 4 kilómetros en el corazón de los insurgentes, Iturbide ordenó la retirada. ¿Y qué creen que pasó? Algo que quería que sucediera. Iturbide fue el estratega de esta formidable estratagema militar. Las dos mitades del ejército insurgente se vieron frente a frente y se confundieron y empezaron a pelear entre sí. Bueno, la matazón fue verdaderamente monstruosa, histórica. Más de la mitad del ejército insurgente quedó aniquilado por los propios soldados insurgentes. Esta es probablemente una de las acciones militares
que más han admirado los estrategas posteriores a este acontecimiento histórico. Esta batalla formidable marca el inicio del declive militar de Morelos. Rápidamente, Morelos se empieza a desbandarse, empieza a huir. Estoy buscando dónde continuar. Y bueno, sí. La mañana del 23 de diciembre, ya había dicho, Morelos escribió al coronel Iturbide pidiendo la rendición de Valladolid, prometiendo respetar la vida del comandante y de los defensores realistas. Sin embargo, pues ya vimos el tristísimo desenlace para Morelos y sus tropas. Después de ser vencidas estas fuerzas insurgentes, Morelos empezó a huir. Vino la ejecución de Matamoros, con lo que ya les conté, ¿sí? Y finalmente Matamoros fue presentado como prisionero de guerra ante Iturbide, quien autorizó su traslado a Valladolid para que fuera juzgado. Recuerden, Matamoros era también sacerdote. Mariano Matamoros era cura, ¿sí? Tras ser degradado de su condición sacerdotal, se le sentenció a muerte el 23 de enero. Como ya les dije, Morelos intentó salvar la vida de su lugarteniente, ofreciendo el canje por 500 prisioneros españoles. Y bueno, con mucho pesar, repito que cuando Morelos se enteró de la muerte de Matamoros, ordenó el fusilamiento de los prisioneros españoles. Hay una serie de autores y de libros que les quiero recomendar. Por ejemplo, resulta muchísimo muy valioso. Además, este libro lo editó mi papá. A mí me tocó corregirlo. Es el libro del gran escritor mexicano, don José Fuentes Mares, que escribe un libro formidable que les recomiendo. Muy probablemente lo encuentren en Amazon, que se llama Historia Ilustrada de México, de Hernán Cortés a Miguel de la Madrid. O sea, abarca prácticamente más de 500 años. Otro libro extraordinario que también les recomiendo es el libro de don José Vasconcelos, escrito en 1939, que se llama Breve Historia de México, de la editorial Trillas. A ver, silencio, por favor. De la editorial Trillas, Breve Historia de México. Déjenme ver si hay algún otro que valga la pena recomendar y que se pueda conseguir. Sí, de Gustavo Casasola, 6 siglos de historia gráfica de México, de editorial Trillas también. Todos estos 3 libros son muy recomendables para que ustedes vean que a pesar de que la historia oficial no menciona nada o casi nada de lo que les he estado platicando, estos autores sí lo mencionan. Por ahí alcancé a ver que Carla recomienda un libro de Francisco Bulnes que se llama Las grandes mentiras de la historia de México, por supuesto, muy recomendable. Sin embargo, Bulnes es más bien un autor que desnuda a Benito Juárez más que a otros personajes. Bueno, pues después de esta tremenda derrota, el gobierno del virreinato seguía fortificándose, ¿sí? Y muchas de las tropas que habían combatido en Francia o en España para liberar a España del yugo francés, pues se vinieron a ayudarle al virrey de la Nueva España a combatir contra los insurgentes.
Y así llegaron personajes muy famosos que tuvieron mucho que hacer en la ayuda a Iturbide para lograr el triunfo final que logra Iturbide con la independencia. Terminando la semblanza de Morelos. El 5 de noviembre de 1815, Morelos fue capturado en Texmalaca, Guerrero, por las tropas españolas al mando del coronel Manuel de la Concha. Durante la marcha del Congreso hacia Tehuacán, Puebla, las tropas realistas, situadas en el municipio guerrerense de Atenango del Río, supieron el desplazamiento de los insurgentes a Tehuacán. De inmediato, don Manuel de la Concha, subordinado de Iturbide, salió de la guarnición al amanecer con una brigada de aproximadamente 500 hombres. Pocas horas después lograron alcanzar a las fuerzas insurgentes comandadas por Morelos, quien iba al centro, y Nicolás Bravo en la retaguardia. El Congreso, que había constituido Morelos, que viajaba con ellos, logró evadir la captura realista gracias a los esfuerzos de las tropas de Nicolás Bravo. Y Morelos, al intentar salvar la vida de uno de sus soldados, en ese momento, haciendo una acción noble, Morelos fue capturado por 10 soldados realistas. Ni cómo moverse ya. No era la primera vez que Morelos era capturado, ya que en la acción militar de Lomas de Santa María fue aprehendido y finalmente llevado a la Ciudad de México, donde fue primero degradado. Después de ser degradado, o sea, de ser quitado del orden sacerdotal, fue juzgado conforme a las leyes de su época y finalmente fusilado en el municipio, en un municipio cercano de por aquí. Déjenme ver si lo recuerdo. ¿Sí? Fue fusilado en el municipio de... Ah, caray, no lo encuentro. El Estado de México. Sí, fue en el Estado de México, pero... ¿Qué ve esta memoria mía de teflón, hombre? En Ecatepec. Ecatepec. Por eso se llama Ecatepec, Morelos, o Ecatepec de Morelos. Fue custodiado por 50 soldados, atado de pies y manos. Al pasar por la Basílica de Guadalupe, esto honra a Morelos porque marca su arrepentimiento. Al pasar por la Basílica de Guadalupe, intenta hincarse ante la Virgen, pero el peso de las cadenas se lo impide y finalmente llega al municipio mencionado, Ecatepec, donde el sacerdote Miguel Salazar, comisionado por Manuel de la Concha para confesar a Morelos. Después de comer, Morelos conversa un largo rato con Salazar y con de la Concha y posteriormente decide confesarse, arrepentirse, recibir los sacramentos y morir reconciliado con la Iglesia y el Estado al cual tan fieramente había perseguido en vano. Bien, pues esta es la historia de Morelos, que contrasta enormemente con la de Iturbide, que logra la independencia sin derramar una sola gota de sangre y sin disparar un solo tiro, a base de diplomacia, a base de concitar todas las voluntades que habían peleado entre sí, incluso asesinándose entre ellos, como es el caso de muchos generales del ejército insurgente. Iturbide logra convencerlos de hacer la paz, de firmar el plan de Iguala y adherirse finalmente a los tratados de Córdoba que se firmarán el 26 de agosto de 1821, para que de esta manera logre Iturbide entrar a la Ciudad de México triunfante el 27 de septiembre, es decir, este martes fue el aniversario 501
de la entrada triunfal de Iturbide a la Ciudad de México, y comenzó México su vida independiente, que no duró más que unos cuantos meses, porque muy pronto los mismos que habían peleado al lado de Iturbide lo traicionaron por planes masónicos y entregaron el imperio mexicano a la anglósfera, de la cual no nos hemos librado más que en cortísimos periodos. Por ejemplo, durante el mandato de Miguel Miramón, presidente legítimo, lleno de gloria, pero derrotado por Juárez por la intervención norteamericana. Triste victoria la de Iturbide, que duró muy poco tiempo, y que desgraciadamente pues a la fecha seguimos bajo el poder de la anglósfera, y ahora en su peor versión, que es la de Joe Biden y su Deep State, en donde las fuerzas del mal han sentado su poder. Bien, pues con esto termino mi exposición y comenzamos, como siempre, sus preguntas, comentarios y aportaciones. A ver, Carla, aquí voy a leer algunas de sus preguntas. ¿Qué hay de lo que decía Bonaparte? No, lo que dijo Bonaparte es cierto. Lo único que no se sabe es si dijo 2 o dijo 5. Carlos Padilla, aquí al sur de Nuevo León hay un municipio muy bello, pero con el nefasto nombre de Montemorelos, el cual tiene una enorme estatua de Morelos. Sí, el pueblo que yo me crié, en el estado de Nayarit, hay una estatua muy grande del cura Hidalgo. Pues sí, ninguna de Iturbide por ningún lado. El nigromante, dice Carlos Padilla, fue un personaje muy nefasto. Claro que lo fue. ¿Quién puede y por qué le cambian el nombre a una ciudad o a un pueblo? Bueno, pues mira, Marta Cecilia, fue el Congreso Masónico de 1830 y tantos el que decidió cambiarle el nombre a la ciudad de Valladolid por el de Morelia. Obra masónica. Recomendamos a Francisco Bulnes y su libro de las grandes mentiras sobre Juárez. O sea que anteriormente se dejaban a los masones confesarse como a Morelos e Hidalgo. No dan. Tanto Morelos como Hidalgo abjuran de la masonería, se arrepienten y por eso reciben los sacramentos y los sagrados auxilios antes de morir. Si ahora un masón decide arrepentirse y confesarse, cosa físicamente mucho más difícil, pero muchísimo más difícil que en aquella época, ten por seguro que si el sacerdote que lo escucha lo siente contrito y arrepentido, seguramente no le negará la absolución y los pecados de toda su vida le serán perdonados. Como estos que estaban en la sentencia de fusilamiento. Bueno, ya lo expliqué. Bien, ahora entramos a las preguntas en vivo. Adelante. Preguntas, comentarios, aportaciones.